Bueno, y hoy estamos acá con un joven abogado, con Juan Pablo Rodríguez. Él es abogado, es profesor de Derecho de Historia Constitucional Argentina en la UNR y en la UCA. Lo convocamos por este tema que es la reforma constitucional, la reforma de la Constitución de nuestra provincia de Santa Fe. Yo creo que todos estamos un poco como sorprendidos. ¿Qué tal, Juan Pablo? Primero lo vamos a saludar. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes en el programa. Bueno, estamos como sorprendidos, como que venían las elecciones provinciales de medio término y de repente apareció la elección para los reformadores constitucionales. ¿Fue así en todo el ámbito o se esperaba este pedido de reforma? Es un tema de que hace años de que se viene discutiendo en la política, de buscar la necesidad de poder reformar la Constitución, tener una Constitución que es de 1962, ya han pasado muchos años, muchos cambios políticos, institucionales, pero como tiene una cuestión muy puntual que para reformar la Constitución se requieren ciertas mayorías en la Cámara de Diputados y Senadores, todos los gobiernos no han logrado tener esas mayorías. El actual gobierno las tiene y logró impulsar ese proceso. Quizás se charlaba en el ámbito, pero sí fue un poco apresurado en la discusión y a fin de diciembre se sancionó la ley que habilita esta elección. ¿Cuáles son las principales necesidades? O sea, quien está un poco en el ámbito del derecho, decir, esto ya no funciona, esto debería modificarse. ¿Cuáles son los principales puntos de necesidad para este tema? Son muchas las cuestiones que se pueden discutir, reformar. Se pueden discutir 42 artículos de 116 que tiene nuestra Constitución, es casi el 40%. Pensemos que nuestra Constitución de la provincia es desde el 62, en el 94 una reforma a nivel nacional que cambió muchas cosas, entonces quedó un poco desactualizada, principalmente en algunos derechos que no figuran, como el derecho al medio ambiente, al agua, derechos de los consumidores, pero sobre todo cómo se organizan los órganos de gobierno en nuestra provincia, el poder legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? Esa estructura que tienen y cómo pueden con esa estructura responder a los problemas que tiene la sociedad. ¿Cuáles son? Primero, ¿cuál es el procedimiento? ¿De qué manera establecieron esta necesidad de reforma nuestros legisladores? ¿Y si lo hizo el Poder Ejecutivo o se hizo desde el Poder Legislativo? Para poder reformar la Constitución hay que dictar una ley de necesidad y reforma. Esa ley tiene que establecer los temas a reformar y cómo va a ser la convención constituyente, ¿no? Eso se aprobó en diciembre y ahora hay que elegir convencionales constituyentes. Una vez que estén electos, el gobernador tiene un año para convocar a la convención y esa convención puede discutir durante 60 días máximo qué cambios se hacen. Y tiene que tratar todos los temas que dice la ley. Si no trata alguno, toda la reforma es nula. Entonces es un tiempo acotado y va a requerir muchos consensos. Y otra cosa, esos puntos a reformar, ¿puede haber algo que luego de que la ley esa lo estableció? Decir, yo considero, este bloque considera que se debe hacer esto y no es un punto a reformar. ¿Se puede hacer? Es un tema conflictivo eso, hasta dónde puede ser. Siempre se dice que la Convención Constituyente es soberana, es decir, que puede decidir libremente, pero tiene la limitación. Los temas que dice la ley son esos los que puede discutir y tratar. ¿Qué sentido les da? Es totalmente libre la convención, es soberana. Si quiere elegir esto o esto, pero los temas son los indicados en la ley. No puede salir con un tema que no esté proyectado. Por ejemplo, a lo que se dice es pasar a la unicameralidad, es decir, solo tener una cámara. La ley no habla en ningún punto de eso, entonces no es un tema que se pueda discutir. Sí, como son el Senado y la Cámara de Diputados, pero eliminar una de las cámaras, por lo menos en la ley, no está. Además sería algo súper discutido y para 60 días y teniendo que tocar todos los temas, me parece que se quedarían con la reforma nula. Es muy complejo. En el 62 se discutió, el 62 tuvo muchas características particulares porque fue entre medio del golpe de Estado a Frondizi, después fue intervenida la provincia, entonces tuvo un tiempo acotado, pero fue un tema muy discutido, si era bicameral o unicameral. La discusión siempre pasa a quién tiene más representación, las grandes ciudades o las pequeñas localidades. ¿Cómo hacemos ese equilibrio? Y el Senado, busca un poco eso, con sus pros y sus contras, obviamente. Seguramente. Hay muchas provincias, sin decirte, no te pongo en manifiesto decir cuántas, pero hay unas cuantas provincias que tienen una sola cámara. Sí, son la mayoría. Hoy tenemos 8 provincias con sistema bicameral y las otras son unicamerales.
También depende mucho de la realidad de cada provincia, ¿no? Claro. La más reciente fue Córdoba, que era bicameral, y en 2001 pasó a ser unicameral. Claro. Bueno, siempre Córdoba es como que va un poquito adelante de Santa Fe hasta para estas cosas, ¿no es cierto? Puede ser. Les gusta a los cordobeses innovar. Sí, siempre me parece que son más innovadores. Bueno, me gustaría que hagas, digamos, un resumen de los principales temas. Obvio que no vas a agotar el tema, pero por lo menos cuáles son los principales temas a reformar. Si bien son muchos, podemos decir que hay 4 grandes temas. Lo que van a ser los derechos y garantías de la población. Acá podemos entrar de vuelta al derecho al ambiente, al agua, el derecho a los consumidores. Se habla de incorporar el derecho a la seguridad, que bueno, uno ya tiene derecho a la seguridad, no hace falta establecerlo, pero se podrá establecer en la Constitución. Después, el tema de la reelección y las potestades del Poder Ejecutivo, del gobernador. Un tercer tema, el poder legislativo, ¿sí? Sus alcances, como si las reelecciones de los legisladores, los fueros, cómo se sancionan y aprueban las leyes. Otro gran tema es el poder judicial, y ahí entra el tema de los concursos, cómo nombramos a los jueces y a los fiscales, a los defensores, que no es un tema menor. Y por último, el tema de la autonomía, que es un tema muy complejo sobre, cómo es la articulación entre las distintas ciudades. Bueno, primero te voy a preguntar del Poder Legislativo, que sé que escribiste un capítulo para un libro. Sí, estamos armando un libro sobre la reforma. En el Poder Legislativo, las grandes discusiones se van a dar en esto, si se le pone un límite a las reelecciones. Hoy los diputados y senadores provinciales pueden ser reelegidos indefinidamente. De hecho, hay casos de algunos que tienen ya bastantes años. Entonces, ¿se le va a poder poner un límite o no? Será una discusión. Después el tema de los fueros, es decir, las inmunidades que tienen para ejercer su rol. De vuelta, las atribuciones de la legislatura, cómo se sancionan las leyes, qué puede decidir o no. Otro tema es la extensión de las sesiones. Hoy en Santa Fe la Constitución dice que las sesiones son del 1 de mayo al 30 de noviembre. Entonces, se le está pensado en otra época, ¿no? Que había dificultades del transporte, de la comunicación. Esos son quizás los temas, pero pueden ser más. Uno de los, justamente una de las personas que vino acá a hacer una charla sobre justamente sobre este tema, porque está en la lista de reformador, hablaba sobre ficha limpia, hablando justamente de los legisladores. ¿Cómo? Sé que está planteado, o algunos bloques lo plantean, y ¿cómo funcionaría? Porque se habla mucho de ficha limpia y no sé si es con la sentencia definitiva. ¿A qué se refiere? Hoy, una persona que está condenada con una sentencia firme, es decir, que ha pasado por primera instancia, segunda instancia, es decir, que le han revisado la sentencia, ya no se puede postular un cargo público. Está esa discusión, si eso puede ser con una sentencia de primera instancia o no. Digamos, es una discusión, muy política, pues hasta qué punto a veces no se usa la cuestión judicial para proscribir a un candidato o no. Pero hoy existe eso. Sí. El que está condenado no puede ser candidato, ¿no? Con sentencia firme, es decir, que ya no se puede revisar. Sí. Claro, lo otro sí es un tema muy político y que está muy en la cresta, muy sensible en este momento. Porque te hago un comentario, digamos, si lo llevamos al extremo, ficha limpia, es con un proceso en marcha, bastaría iniciar una causa judicial, pero una persona no puede ser candidato. Sí, eso hay que pensarlo. Es también, un tema, hay que ver los pros y los contras a veces toda cosa. Sí, exacto, porque además iniciar un proceso judicial no es tan difícil. No. Y es algo que pasa en todo el mundo, digamos, el uso a veces de las cuestiones judiciales vinculadas a la política. Sí, que no, por eso no es ni siquiera un tema argentino, es un tema que tiene nombre y todo, la oferta. Así que aparte de lo que tiene que ver con el Poder Legislativo, me decía el Poder Judicial. Sí, el Poder Judicial, digamos, hay dos puntos centrales. Por un lado, hoy tenemos el Ministerio Público de la Acusación y la Defensa Penal, que son organismos que funcionan, pero están creados por ley. Entonces sería incorporarlos a la Constitución para que tengan una mayor jerarquía, recursos, estructura, entre otras cuestiones. Y la otra cuestión es cómo designamos a esos funcionarios, jueces, fiscales y defensores. Hoy en nuestra provincia lo elige el gobernador con una aprobación de la Asamblea Legislativa, diputados más senadores, pero el procedimiento es por un decreto del gobernador. Y todos los gobiernos que han pasado han cambiado ese decreto. Entonces, como que un poco que se cambian las reglas del juego.
sería muy interesante establecer en la Constitución reglas claras, ¿no? Concurso de oposición y antecedentes, que los que mejores notas tengan en el concurso salgan de ahí los candidatos, sobre todo para tener una cuestión de mérito y de idoneidad para la función judicial, que es muy importante para toda la sociedad. Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a hablar también un poco de la autonomía municipal, que a todos, creo que además es una cuestión de que saber cómo sería, cómo es ahora. Primero, autonomía, hay que hacernos una pregunta, es ¿autonomía para qué? ¿Para qué queremos la autonomía? Porque muchas veces surge el tema de la autonomía con muchas bondades, pero hay que preguntarse para qué. No es lo mismo una autonomía para una ciudad de las más grandes de la provincia, Santa Fe, Rosario, que para una ciudad mediana, como puede ser Carcarañá, o para una comuna de una pequeña población. La autonomía implica dotar a esa ciudad de mayores facultades, pero al tener mayores facultades tiene mayores responsabilidades que cumplir, ¿no? Y sobre todo hay una cuestión, ¿cómo financiamos esas facultades? Y ahí viene ese debate que va a tener que darse en la convención. Con mayor carga impositiva al trabajo, a la producción, o rediscutiendo la coparticipación de impuestos. Es un tema delicado, ¿no? Claro. En la vida diaria tendría implicancias, por ejemplo, cómo se eligen los concejales, cómo se organiza el gobierno local, pero la cuestión central es cómo se financia todo eso. Claro, por ejemplo, suponete que se podría decir que, bueno, una ciudad podría decir, bueno, desde ahora en más, siempre van a tener que seguir, digamos, la parte de poder ejecutivo y legislativo, sí, exactamente, eso va a tener que mantenerse, su poder ejecutivo y legislativo local, porque hay que aclarar algo. Que se fortalezca la autonomía no implica que una ciudad va a ser como Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso ya tiene otra discusión que pasa a nivel nacional. Claro. Van a ser ciudades con una mayor autonomía dentro de la provincia de Santa Fe. Eso no se puede desconocer. Claro. Y esto, por ejemplo, también qué beneficio y en qué perjudicaría a lo mejor a las ciudades grandes y a las ciudades chicas. Está para discutirse. Quizás. Es una discusión. También lo importante de la autonomía es que cada comunidad, cada localidad decida si quiere mayor o menor autonomía. Mayor autonomía implica esto, mayores facultades, que muchas veces es bueno para poder discutir problemas locales, ¿no? No depender para cualquier problema de la ciudad capital, de Santa Fe. Ahora, volvemos a esta cuestión, ¿cómo lo financiamos? ¿Cómo lo hacemos? No es lo mismo una ciudad con muchos recursos, una ciudad con pocos recursos. Claro. El sistema que tenemos es como que empareja un poco lo que son las ciudades a lo mejor del norte de Santa Fe, que por ahí tienen menos recursos, se me ocurre. Es particular, digamos. ¿Cómo es podemos decirlo, tenemos impuestos nacionales y provinciales, ¿no? El IVA, ganancia es nacional. Eso va al gobierno nacional, se queda una parte y lo devuelve a la provincia. De eso, la provincia, una parte se lo queda a la provincia y otro lo distribuye a las distintas localidades. Le da más a ciudades como Rosario y Santa Fe, luego al resto, y a las comunas le da un porcentaje menor. Y luego los impuestos provinciales, ingresos brutos, sellos o cualquier otro impuesto, los divide entre provincia y las localidades. Entonces son porcentajes distintos en función de cada impuesto. Claro, eso probablemente también tendría un cambio en la coparticipación. Necesariamente tiene que tenerlo para poder discutir, digamos, esta cuestión de la autonomía. Está habilitado a discutir coparticipación también. Van de la mano. Claro. Claro, dice, ahí se va a chocar un poco con lo nacional. Y por eso, vuelvo a esta cuestión, 60 días, si no hay consensos, no hay acuerdos, o va a terminar siendo una reforma impuesta por un sector político que tenga mayores votos, o es necesario eso, un consenso de verdad, para que sea una reforma para la comunidad, para la gente, no una cuestión excluyente. ¿Hasta qué punto es necesario por ahí al ser, no te quiero poner en aprietos, pero bueno, son temas también muy técnicos, o sea, por lo menos las personas que estén van a tener que tener a full, digamos, los asesores técnicos, porque exactamente, en derecho administrativo, porque si no se va a hacer una reforma que después puede llegar a traer aparejadas complicaciones, ¿viste? Como el derecho. Aparte, tiene que ser, tiene que tener una coherencia a toda la reforma. Si uno toca acá y no modifica acá, puede traer un problema futuro. Todas las listas tienen abogados, quizás no son mayoritarios dentro de la composición de la lista, y ahí, como decís vos, van a necesitar de mucho asesoramiento técnico. No solo de abogados, sino también de personas que sepan justamente esta cuestión de los impuestos, contadores, economistas,
cuando hablamos de los derechos ambientales, tener gente vinculada a la cuestión ambiental y así con cada tema. Claro, exactamente. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo sería ya, bueno, en cara a las elecciones, la fecha en que se elige, cómo va a ser el proceso y cómo está dividido, digamos, de acuerdo a cada partido político presenta su reformador? Un poco contar ese procedimiento. Bien. El próximo 13 de abril se hacen las elecciones a constituyentes y a concejales o comisión comunal, según corresponda a cada localidad. Las de convencionales es solamente el 13 de abril. Se votan ahí y ya está. En junio después está la elección general de comisiones comunales, concejales. 13 de abril solo votamos convencionales una única vez. Y ahí cuando las personas vayan al cuarto oscuro se van a encontrar con dos boletas únicas. Una que va a ser de constituyentes, se llama por distrito único, que es decir, es común a toda la provincia. Y la otra lista es constituyentes por su departamento. Entonces, ¿qué vamos a votar? Una lista de 50 constituyentes que es común a toda la provincia. Acá van a estar los mismos candidatos que puede estarlo en Gato Colorado, en Rafaela, van a ser los mismos candidatos. Y de esa lista tiene que elegir uno cada votante. Y la otra lista va a variar según el departamento. En el departamento San Lorenzo va a haber una serie de candidatos, en el departamento Rosario otra. Bueno, el que le toque a cada uno, vota a uno. Y una vez que se termine la elección, por departamento va a ser electo un solo constituyente, 19 nos van a dar, y después los otros 50 son proporcionales a los votos. Ahí se va a establecer la configuración y después, dentro del plazo de un año, se va a hacer la convención y ahí tendrán 60 días para discutir. Bueno, o sea que sí o sí tenemos que elegir dos listas. Dos listas. Va a haber dos boletas, hay que votar un candidato en cada boleta. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta porque también, bueno, hay que explicarlo bien. Exactamente, falta muy poquito tiempo y si no se van a anular un montón de votos. Se van a anular un montón de votos, exactamente. Si uno no se asesora bien. Sí, por eso es importante. Son dos listas, uno por lista. Una que va a ser igual en toda la provincia y la otra va a variar según el departamento en que vote cada más persona. La de concejal. Más la de concejal, exacto. Perfecto. Bueno, importantísimo. Hay que tener en cuenta de asesorarse, de pensar bien antes de ir los votos que hay que agarrar, porque sabemos que esto es algo serio, es algo importante, porque es la constitución de nuestra provincia que pudieron hacerlo los del año 1962, que encima me decís que estaba entre gallo y medianoche con otros problemas políticos. Exactamente. Y bueno, a veces tantos reclamos que hacemos con respecto al agua, con respecto a justamente lo que tiene que ver con la salud pública, con todo eso. Bueno, por ahí es el momento de que esos derechos tan importantes queden plasmados en la Constitución, como nos pasa con la nacional. Por suerte la reforma del 94 incluyó todo ese tipo de derechos, así que bueno, es algo en lo que ampararse. Yo le invito a todo el oyente del programa que busque en internet las propuestas, quiénes se postulan, que se informe, porque es una cuestión central y que no pasa todos los días. Volvemos a lo mismo, desde 1962 no se reformaba, tal vez pasan otros 60, 70 años y la verdad que influye mucho cómo se estructura el Estado. Bueno, ¿y eso cada partido político también tiene una lista de reformadores? Sí, digamos, los partidos que se hayan postulado, sea partido o alianza de partidos, tienen una lista. Bueno, perfecto. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias. No sé si querés agregar algo más. No, agradecer la invitación y de vuelta a reforzar esto quedan 13 días para 12 días, digamos, que informarse, pues es una cuestión importante. Uno a veces dice, bueno, tal vez solo de los abogados, de la política, pero impacta en el día a día en la comunidad. No va a ser mañana, pero en el futuro sí, y no es algo que pase todos los días. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes.